Muy buenas noches. Las informaciones filtradas en las últimas semanas por el Consorcio de Periodistas Internacionales sobre la famosa lista Falciani aportan un goteo permanente de nombres relacionados con la evasión de capitales. Este informático, que trabajaba en una filial suiza del banco británico HSBC, consiguió recopilar información de más de 100.000 clientes que tenían en cuentas opacas 78.000 millones de dólares. La Audiencia Nacional rechazó su extradición y permitió que se quedara en nuestro país como testigo protegido a cambio de colaborar con la justicia. Hemos hablado con Falciani, quien asegura, entre otras cosas, que existen medios para controlar todos los movimientos bancarios del mundo y luchar, por tanto, contra el blanqueo y la evasión de dinero. Suiza, un pequeño país en el corazón de Europa, 8 millones de habitantes, neutralidad, discreción, una de las rentas más altas del mundo. Su secreto, el bancario, garantizado por ley desde 1934, es la base de su prosperidad. En Suiza abunda el dinero y escasean las preguntas. Su banca gestiona, que se sepa, unos 3 billones de euros, más de la cuarta parte de las fortunas privadas invertidas fuera del país de origen. Un flujo constante que se mueve en la sombra, lejos de los focos que tanto rehuyen quienes acuden aquí a depositar sus caudales. A toda esa oscuridad vino a poner luz, al menos algo de luz, este hombre, Hervé Falciani, 43 años, un informático que trabajó para la filial suiza del mayor banco de Europa, el británico HSBC, y que huyó con los datos de 106.000 clientes que tenían cuentas opacas en la entidad. Es su famosa lista, una gran hoja de cálculo donde fue recopilando los movimientos de esas cuentas entre 2006 y 2008. Desde su puesto de trabajo tenía acceso a muchas operaciones de dudosa legalidad. ¿Cómo se hace todo eso en la sombra? La límite es muy turbo, la límite entre el legal y el ilegal. Huido de la justicia de Suiza, donde burlar el secreto bancario es delito grave, fue detenido en Barcelona en julio de 2012 y se enfrentó a un procedimiento de extradición en la Audiencia Nacional. Allí defendió que su actuación había sido correcta. Que la lucha contra la opacidad financiera, de mon intime convicción, según mi íntima convicción, y del interés de todas las democracias. Y en interés de todas las democracias. Y ganó. Cuando alguien que está obligado a ello colabora y contribuye a que eso no sea así, no se le puede perseguir. Héroe para unos, villano para otros, que le acusan de querer lucrarse con la información sustraída, Falciani logró quedarse con el compromiso de colaborar con la justicia española. Al nivel de las justicias es difícil luchar. Es por eso que se necesita, como cada vez que estamos enfrente de un problema, reunir los ciudadanos cuando tenemos un problema, naturalmente se acercamos. Por las justicias es igual. A nivel de Europa estamos haciendo en un modo que las justicias se agrupan para ser más fuertes en frente de intereses financieros que son muy importantes. La relación de clientes españoles incluidos en la lista ya era conocida por el gobierno español porque 4 años antes, en 2008, Falciani había pasado sus datos a las autoridades fiscales francesas, que a su vez remitieron la información sobre los clientes extranjeros a sus respectivos países, para que pudieran cruzar datos y cazar a los evasores fiscales. La lista pasó a ser conocida entonces como lista Lagarde, por el nombre de la entonces ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, hoy directora gerente del Fondo Monetario Internacional. A España los datos llegaron en 2010, cuando era ministra de Economía Elena Salgado. El banquero Emilio Botín o el deportista Fernando Alonso fueron algunos de los nombres que entonces se filtraron. En el caso del presidente del Banco Santander, parte del patrimonio había sido ocultado gracias a un entramado financiero con empresas en Islas Vírgenes y Panamá, 2 paraísos fiscales. A todos se les invitó a regularizar su situación con Hacienda. Las arcas públicas recaudaron 260 millones de euros.
200 pagados por botín, una cantidad mucho menor que si hubieran sido acusados de delito fiscal, algo que conlleva fuertes multas y en ocasiones la cárcel. Tenemos también el modo, las herramientas para que se puede conseguir. Técnicamente no es imposible recorrer todas las informaciones que existen. Y en el caso de solo un país como España, se habla de millones de personas. Una investigación conjunta de varios medios de comunicación europeos ha permitido ahora añadir muchos más nombres a los ya conocidos. En total, 2.694 españoles. La empresaria Alicia Koplovic, la familia Luca de Tena, la familia Botín, incluida Ana Patricia, la actual presidenta del Santander, Jordi Pujol Ferrusola, la trama Gürtel, abogados, narcotraficantes y hasta una congregación de monjas son algunos de los clientes españoles que ocultaron sus fortunas en la filial suiza del banco HSBC. Por toda Europa se habla solo de menos de 6.000 bancos. Entonces, en proporción, hablando de las metadatas que son útiles para vigilar los ciudadanos y que no son utilizados para vigilar los bancos, será mucho más fácil controlar esos bancos. Para cualquier ciudadano español, tener dinero en Suiza no es ilegal, como tampoco lo es tener propiedades en el extranjero. Lo que está fuera de la ley es no declarar esos bienes a Hacienda, o no poder justificar su origen, o las dos cosas. Falciani defiende que existen los medios técnicos para controlar todos los movimientos bancarios, para ayudar a tomar mejores decisiones económicas o para saber hacia dónde se mueve el dinero negro. Será la posibilidad de ayudar a los bancos que quieren participar a un mejor entendimiento de la finanza local, de la economía local. ¿Por qué? Porque compartiendo metadata bancario es la posibilidad para ayudar a que se obtiene datos para valorar dónde se necesitan más préstamos, por ejemplo, o dónde existe un problema porque vemos que todas las transacciones van por un país, por ejemplo. Se puede controlar los bancos, que se puede cambiar pequeñas leyes para que se vuelva un control. Las desregulaciones es que se debe cambiar, que se debe interpretar en un modo que no sea malo por todos. Porque ahora está bien solo por pocos, y malo por todos los otros. Suiza salió en 2009 de la lista negra de paraísos fiscales que elabora la OCDE. La banca privada helvética está especializada en guardar dinero a resguardo de miradas indiscretas. Pero los expertos advierten que la mayor parte del dinero opaco del mundo no está parado, sino en constante movimiento de una cuenta a otra, de un negocio a otro. Y en eso no son los bancos suizos los expertos, sino las entidades y la maraña de empresas de los paraísos fiscales, algunos tan cercanos como Mónaco, Luxemburgo o Gibraltar. Según los informes de la agencia tributaria, el HSBC no solo permitía que los clientes que acudían a Suiza abrieran cuentas opacas para evadir impuestos, también les ayudaba a crear sociedades pantallas en paraísos fiscales. El gobierno español ha anunciado que emprenderá medidas legales contra el HSBC. 6 años después de que estallara el escándalo, también las autoridades del Cantón de Ginebra investigarán la actuación del banco. El gobierno de Estados Unidos ya se adelantó a todos, obligó al HSBC a pagar una fuerte multa por su complicidad en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. ¿Qué es la idea? ¿Dejamos así como son las cosas o queremos hacer algo para defender? Diré que la suerte que tenemos por España es que somos y que los españoles son luchadores. Y que entonces, si tienen las armas que necesitan, no habrán miedo para solo preservar sus derechos. Y eso esperamos, hacemos para que se vuelvan las armas que necesitan, que son solo democracia y conocimiento. Mi vida fue, en mi experiencia, en mi trabajo fue ayudar a que se controla, sabiendo
con el tiempo qué querían que se controla y qué querían que no se controla. Hoy, que esa información es pública, diré, está en manos de gente por quien será útil. La lista Falciani incluye los movimientos de cuentas opacas de una sola entidad durante poco más de 2 años, apenas la punta de un inmenso iceberg que se nutre de manera incesante de ingentes sumas de dinero. Dictadores y oligarcas, evasión fiscal en los países del primer mundo y mafias son sus 3 principales fuentes. Un negocio de dimensiones colosales que sigue en la sombra. Casi a diario se están filtrando nombres nuevos de esa lista Falciani, aunque efectivamente no es más que un grano de arena en la inmensidad, es un punto de partida. Cambiamos ahora de tema para adentrarnos en el mundo de las emociones. La violencia se cuela continuamente en nuestras vidas de una manera cada vez más preocupante. La agresividad de niños, adolescentes y adultos es objeto de numerosos estudios. Hoy nos hemos querido fijar en los primeros atisbos de esa agresividad que se manifiesta desde que nacemos. Psicólogos y estudiosos nos brindan las claves de esa furia temprana y de cómo atajarla antes de que crezca. La percepción de que vivimos en un mundo crispado, con peligros constantes para nuestra integridad, ¿es tan real como nos presentan a diario los medios de comunicación y la ficción audiovisual? Lo vemos en el siguiente reportaje. El común de los ciudadanos es pacífico y amable con el próximo, pero a menudo nos sobrecogemos al asomarnos a las ventanas de esa otra realidad que nos plantean los medios de comunicación y el ocio masivo. ¿Somos violentos? ¿Nacemos con esa condición de odio continuo? Indagaremos en las claves de lo que nos hace enfadar, de lo que hace que aparezcan como normales actitudes que nos son ajenas. Muchos rasgos de la psicopatía han permeabilizado nuestra sociedad y ya la vemos como un patrón a seguir. Pero hay remedios lógicos y baratos para terminar con ella. Con 2 añitos es cuando el niño empieza la primera individualización, que se le llama de la madre o del padre, del que haya sido el cuidador. Esto lo que significa es que empieza a crear su propia personalidad. Ahí, que es cuando empiezan las rabietas, las temidas por los padres, de los enfados, tirarse al suelo. Ahí eso no es patológico, eso es normal. El niño tiene que pasar por esa fase para poder empezar a separarse un poquito de los papás y formar lo que va a ser su propia personalidad. Ahí es muy importante que el ambiente sea lo más sano posible, que haya un papá paciente, que no le grite, que no le pegue, porque entonces lo que los niños aprenden es esa forma de actuar cuando está nervioso. Si yo me pongo nervioso y papá me pega, yo cuando estoy nervioso lo que tengo que hacer es pegar. En estas edades tempranas no hay conciencia del propio actuar, pero más adelante se puede, como ya lo están haciendo algunos colegios, iniciar al niño en su propio conocimiento. En clase lo hablamos mucho, una persona que es feliz y que es capaz de controlar sus emociones y sus acciones tiene muchos mejores resultados, es una persona mucho más productiva en todos los aspectos. 1 hora de clase a la semana le dedican en este centro escolar a indagar en los porqués de nuestras emociones. Hoy en la clase de tutoría de hoy vamos a trabajar el tema de la violencia y el tema de cuando nos enfadamos y cuando estamos fastidiados y todo esto, ¿vale? Para eso vamos a empezar hablando de lo que es, digamos, muchas veces en el colegio y en casa, el origen de nuestros enfados y de nuestros cabreos. A ver, Celia. Pues lo primero hay que tranquilizarse y no insultar a la otra persona. Y si ves que no puedes arreglar el problema, intentar arreglarlo y si no, decírselo a un profesor o a algún adulto. Yo lo primero era relajarte, intentar relajarse y ya luego pensar en tu cuerpo e intentar pensar en lo que has hecho, en lo que ha hecho él y ya luego ya hablas poco a poco. Bien, y muy importante pensar y darte cuenta de cómo te sientes. Muy importante pensar en ti, en tu cuerpo muy bien y en cómo te sientes, ¿vale? Porque muchas veces, si no nos damos cuenta de cómo nos sentimos, podemos sentirnos atrapados en ese sentimiento y entonces sí que creamos un problema más grande, ¿vale? Saber, por ejemplo, a qué tipo de líder seguimos, qué admiramos de él, es importante a estas edades. Hay personas que están en un grupo y que son como los líderes porque son agresivas y como que obligan a los demás. Y hay otras que son más simpáticas y que dejan que cada uno tenga su opinión. ¿Y tú a quién seguirías?
¿A qué tipo de persona seguirías? A la persona que sea cariñosa y que nos deje también a los demás pues opinar y eso. No siempre ocurre así cuando llega la pubertad. Los especialistas en adolescentes, como Alejandra Castañeda, nos pueden dar más pistas acerca de estos primeros líderes. Los chicos que acosan en el colegio no son conceptualizados por sus compañeros como figuras aisladas, marginadas o rechazadas, sino que incluso con la conducta violenta adquieren un estatus, una reputación, cuestionando así que la violencia y el rechazo pues estén íntimamente ligados. ¿Qué se busca cuando nos juntamos con el matón de la clase? Lo hacen muchas veces en busca de seguridad, de ser aceptado por el grupo, de obtener un estatus o simplemente para defenderse. Antes el líder era Robin Hood, el que ayudaba a los demás, el que protegía a los débiles. Y es verdad que hemos pasado ahora mismo a un modelo social donde, por desgracia, lo que prima es atacar al más débil. Y luego está el ocio, con las diversas ventanas tecnológicas y los medios de comunicación tradicionales. Tampoco podemos construir una sociedad muy pacata, ¿no? O en la que en sus medios de difusión no aparezcan contenidos que estén en la realidad, ¿no? Yo creo que los niños también tienen que aprender de todo, ¿no? En lo que les va a rodear. Tampoco tenemos por qué encontrar, como sucede, y ahí están los datos estadísticos, que en el 90% de las películas haya interacciones violentas, ¿no? Y interacciones violentas graves, ¿no? No tiene por qué estar tan introducida la violencia dentro del discurso cinematográfico. Lo que sí es verdad, y por ahí algún productor cinematográfico lo ha dicho, que introducir un asesinato supone $1 millón más de beneficios para la película, ¿no? La violencia vende, pero ¿cómo y por qué? Llega incluso a fascinar la mirada, hay reacciones fisiológicas, excitación pupilar, ¿no? Los estudios de pupilometría así lo demuestran, se incrementa el ritmo cardíaco, hay sudoración, hay una excitación, el cuerpo, aunque no esté en el hecho violento real, lo está viendo de manera virtual. Mucho se ha hablado de la genética y del entorno como factores que configuran la personalidad violenta. En cuanto al entorno encontramos una interesante reflexión. Ojo con etiquetar a priori. La violencia no está relacionada con la clase social, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de violencia filioparental, que se dice que se dan en familias de clase media. Aunque bueno, hay autores que distinguen dos tipos de familias. Hay chicos que maltratan a sus padres que provienen de familias donde existe la violencia doméstica, donde estos chicos han vivenciado en sus casas maltrato por lo general del padre a la madre. Y luego están otros chicos que son ya de clase quizás más media alta, que están acostumbrados a privilegios pero que no se les exige responsabilidades. Es el conocido síndrome del emperador o del tirano, ¿no? Y esta violencia temprana muchas veces se aprende en casa, ante la televisión. A mí lo que sí me llama la atención es que en muchas ocasiones se haya puesto mucho énfasis en los horarios de, digamos, los horarios de protección de la infancia, etcétera, etcétera, cuando los canales temáticos están emitiendo todo tipo de contenidos en cualquier horario, ¿no? Estos canales temáticos, al estar casi 24 horas, ¿no?, emitiendo televisión de contenido infantil, pues hay de todo. Y no todo lo que hay, pues creo yo que sea lo más beneficioso que pueda ver un niño. Yo también soy consciente porque veo estos canales temáticos con mi hijo y aprecio que algunos de los contenidos que aparecen, pues no son aconsejables ni siquiera para mí. Los Simpsons simplemente, que es un dibujo animado que está súper extendido, que casi todos los niños ven. Y bueno, Bart Simpson es un niño en muchas ocasiones agresivo, muy irrespetuoso, y ese papá con el niño es súper violento. Aquí hemos tenido alguna vez de venir un niño con una herida en la cara o lo que se decís que ha pasado, que estábamos jugando o a las tortugas ninja o estábamos jugando a cualquiera otro de los que hay muchos dibujos animados que son violentos. Y cuando tenemos edad para ver informativos en televisión, en radio o en otros medios, nos vamos asomando poco a poco a un mundo más violento. Yo creo que hay que cambiar la tematización de las agendas de los medios de comunicación e introducir otro tipo de contenidos, porque parece que vivimos en una sociedad excesivamente violenta y esto no es así. Estamos probablemente en la etapa más pacífica de la historia de la humanidad. Podemos construir otro tipo de cultura en los medios donde las noticias positivas también encuentren su lugar, ¿no? Es cierto, y aquellas personas que trabajan en relaciones públicas
por ejemplo, encuentran serias dificultades para poder introducir noticias positivas en la agenda de los medios, porque los medios tematizan sobre la violencia habitualmente y muchas veces de manera injustificada. Es muy recurrente la sobreexposición de individuos que hacen alardes de su psicopatía, tanto en la ficción cinematográfica como en los informativos de televisión. Existe un interesante debate sobre si esta enfermedad congénita se puede diagnosticar y trabajar con ella, o si está tan extendida como parece. Se habla mucho de psicopatía. ¿Son estos niños con rasgos temperamentales difíciles, serán psicópatas en un futuro? Yo creo que no se puede saber. De todas formas, para diagnosticar a una persona de psicopatía, uno de los límites es la edad. ¿Por qué? Porque muchos investigadores consideran que la personalidad no llega a cristalizarse hasta los 18 años. Estamos en una sociedad que es muy competitiva, entonces si tenemos una tendencia a la competencia o a estar por encima de, por ejemplo, un psicópata es una persona que se ocupa solo de sus necesidades, no tiene en cuenta las de los demás y lo que hace es utilizar a las personas en su propio beneficio. Esto es algo que está muy extendido en la sociedad actual, que no hace falta ser un psicópata, que es lo que se está valorando de la sociedad actual, de ser el número uno, ser más que el otro, si hay que pelearse si hay que pisar cabezas, como dicen, para llegar más alto, pues se hace. Esto es lo que pasa que hay personas que genéticamente tienen una enfermedad, que es un psicópata, que entonces lo que están es muy a gusto en la sociedad. ¿Por qué yo me siento valioso? ¿Por qué yo me siento feliz? La educación de las emociones en la escuela y en casa son los mejores antídotos que nos recetan estos especialistas. Para ello, nos insisten, deben estar los padres jugando y divirtiéndose con los hijos en casa al menos un rato al día. Ello implica una conciliación con el trabajo que se señala como prioritaria. La felicidad no consiste, nos dicen, en un brillante e incompetitivo expediente académico, sino en un adecuado desarrollo de sus facultades emocionales que permitan al niño ser feliz hoy y le ayuden a ser un adulto feliz mañana. La educación imprescindible, como han visto, también para formar personas no violentas. Ahora les invitamos a visitar el Cubo de los Emprendedores, situado en el antiguo pabellón de Francia de la Expo de Sevilla, un espacio en el que se materializan las ideas. Se trata de una iniciativa público-privada nacida para ayudar a los jóvenes a poner en marcha empresas, para pulir sus buenas ideas y convertirlas en negocio. Los proyectos se seleccionan en las 10 universidades públicas andaluzas y de allí pasan a esta incubadora de empresas, donde recibirán las herramientas y la ayuda necesarias para llevarlos al mercado. La distancia entre una buena idea y transformar esta en una empresa solvente es muy larga, la mayoría de veces insalvable. No basta con tener en mente la imagen de lo que podría ser un proyecto, hay que hacer un recorrido largo, que muy pocos pueden culminar. Existe un lugar donde se cruzan y encuentran esas buenas ideas con las herramientas y conocimientos adecuados para hacer la travesía hacia el mercado de manera precisa y con garantías de éxito. Este espacio es el Cubo, el primer centro andaluz de emprendimiento conjunto, una técnica de trabajo conocida como crowdworking dentro del proyecto público-privado Andalucía Open Future, una aceleradora de proyectos, de empresas, de ideas que se elevan al cubo. Crowd es un término anglosajón que significa multitud. Sin embargo, es un concepto moderno en el mundo empresarial. En el contexto de la innovación, las tecnologías y el emprendimiento, se considera la multitud como una opción inteligente de crear nuevas ideas y soluciones que favorezcan la resolución de problemas de nuestra sociedad. En el cubo se trabaja sin barreras, sin paredes. Los equipos están sentados uno junto al otro, compartiendo su día a día, y ese efecto que consiste en compartir se ha mostrado como un efecto multiplicador. Comparten pasos que han dado para que otros no se estrellen en los mismos puntos, y eso consigue al final que el avance sea mucho más exponencial. Este espacio no es más que una aceleradora en la que las empresas entran y gracias a los programas que tenemos previstos de apoyo van a ser
un proyecto empresarial que va a estar más cerca del mercado, más cerca de la financiación, más cerca del prototipo, porque empiezan con una idea inicial, pero van avanzando en su maduración gracias a todas las herramientas que tenemos previstas para que consigan crecer de una manera viable. Aquí sobre todo lo que nos está viniendo muy bien a nosotros es el tema, por una parte el tema de la mentorización, que está siendo muy importante. Gracias al Cubo estamos hablando con gurús en determinadas materias que nos están ayudando a desarrollar el proyecto de manera exponencial. Y luego, por otra parte, también es muy importante el tema del networking y de las redes. Como sabemos, bueno, pues en el Cubo pasa todo tipo de gente, tienen muchísimos contactos por todas partes y nos ayudan a desarrollar el proyecto de manera bastante más rápida. Eurasmus.com es una plataforma online que ayuda a toda persona joven que quiera marcharse al extranjero a preparar esta marcha. Por resumirlo en pocas líneas, podemos decir que los estudiantes pueden encontrar tanto temas de alojamiento, prácticas a primer empleo, información o conocer a otra gente que también esté preparando su marcha al extranjero. En el Cubo conviven proyectos muy diferentes que comparten durante 6 u 8 meses no solo un espacio común, sino la posibilidad de trabajar en conexión con otros proyectos de todo el mundo a través de la red global de centros crowdworking de Telefónica. Tenemos empresas que prestan servicios o venden productos a través de Internet, empresas que están desarrollando dispositivos, ya sea para el hogar, orientados a hogar inteligente o para el ámbito de la salud, empresas orientadas al consumo colaborativo, que ahora también está muy en boga, a unar demanda, conseguir buena oferta, compartir habitación, compartir técnicos. Incluso tenemos una empresa relacionada con el mundo del cine que también apuesta por el consumo colaborativo. El camino es complicado, porque al final materializar una idea en un proyecto que sea viable y sostenible requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo por parte de los emprendedores. Esa travesía es muy complicada hacerlo solo, ¿no? Un largo recorrido y desgasta bastante. Tienes que estar muy convencido de lo que estás haciendo para poder llegar a buen puerto. Afortunadamente aquí encontramos recursos que nos permiten tener un poco menos de incertidumbre en ese camino. El Club del Parque es un servicio integral para mascotas, somos especialistas en nutrición animal e intentamos que nuestros clientes tengan el mejor producto posible con el presupuesto que dedican. Aparte tenemos un veterinario a domicilio, un extractor, varios servicios a su disposición solo por ser clientes del Club del Parque. Lo fundamental es un equipo equilibrado y dedicación plena y absoluta al proyecto. Si tú quieres vivir de él y en el fondo quieres desarrollar una empresa de la que aspiras a vivir y es el sueño de tu vida, lo tienes que hacer a tiempo completo. No puede ser una segunda ocupación ni tampoco un hobby. Nosotros en nuestro mundo de ordenadores, diseños, ensayos de materiales, estamos muy a gusto, pero cuando salimos un poco de ahí y tenemos que dar la cara ante un público, ante nuestros clientes, nuestro público potencial, pues tenemos esa carencia. Y es aquí en el Cubo, en Andalucía Open Future, donde nos estamos formando en este aspecto, en ser un poco más completo, no solo como ingeniero, sino también como empresario. Racormans es una empresa de ingeniería en materiales compuestos y más de materiales compuestos que estamos centrados en la fabricación de cuadros de bicicleta en fibra de basalto. Esta fibra aporta respecto a otro tipo de materiales pues un extra de confort que no aportan otro tipo de cuadros de la competencia. Entonces enfocamos nuestro trabajo en dar ese confort al ciclista. Y una de las propuestas de valor nuestras también es que diseñamos, hacemos la ingeniería y la fabricación en España, en San José de la Rinconada concretamente, para distribuir a los clientes potenciales en todo el mundo. ¿Vale? Le vamos a montar. Mi idea. ¿Qué hay detrás de mi bicicleta? Además del Made in Andalucía, hay I+D, hay tecnología, hay saber hacer, hay innovación. Esto es un escaparate increíble, viene gente muy formada en temas de marketing, de negocio, entonces nos sirve a nosotros para formarnos y nos dan ideas de sus experiencias, nos podemos incluso asesorar con otras empresas aquí en Cubada. Al fin y al cabo se crea un cúmulo de empresas y una forma de poder trabajar que hace que todos crezcamos a buen nivel. Buscamos sus debilidades, potenciamos sus fortalezas, hacemos de polimalo aquí. Nuestro papel es hacer el de polimalo muchas veces. O sea, no a todo hay que decirle que sí, hay que discutir con ellos, hay que rebatirles, hay que enseñarles lo que hay en la calle, hay que prepararlos, hay que curtirlos, hay que limar, hay que hacer que pivoten su idea de negocio, lo que conlleva que muchas veces choquen los trenes, chocan nuestras ideas, chocan nuestra experiencia contra su idea. O sea, una cosa es su idea de negocio, otra cosa es el plan de negocio.
de ideas de negocio están los cementerios llenas, de planes de negocio no. La ayuda de mentores, tenemos un mentor con el que podemos contar casi todos los días para determinadas cuestiones y para seguir concretando más nuestro modelo de negocio. Tenemos la visita también de asesores externos que vienen una vez cada poco tiempo a contarnos determinadas partes de la empresa, determinadas partes del marketing. El Thermibody es un body inteligente que es capaz de monitorizar la temperatura del bebé y enviarla a una aplicación que tenemos en el smartphone. La aplicación está diseñada para Android y para iOS, de manera que los papás pueden configurar determinadas alarmas para saber en qué momento les sube la temperatura a los niños, y también puede ver la evolución de la fiebre durante determinados periodos. Los emprendedores pueden acceder al cubo siempre que cumplan una serie de requisitos. Entre otros, el proyecto debe desarrollarse en Andalucía y contar con un modelo de negocio innovador. El equipo deberá estar constituido como mínimo por 3 personas y disponer de un plan de negocio basado en la viabilidad económico-financiera y sus posibilidades de crecimiento y salida al mercado. Queremos probar diferentes estados de maduración inicial, queremos probar también diferentes segmentos para que así probarnos también como equipo gestor y ver en cuál encajamos mejor y que consigamos esos objetivos que tanto los patronos como Telefónica y la Junta de Andalucía quieren que se consigan. Que las empresas levanten capital, que en definitiva es que consigan esa financiación que necesiten para convertirse en una empresa de mayor envergadura y con mayor número de clientes, y que también consigan lanzamientos de productos y ese tipo de hitos que nosotros consideramos estratégicos para que las empresas hayan sobrevivido al cubo y hayan conseguido elevarse al cubo, que es un poco el eslogan de nuestro espacio. En Restaurant 50 resolvemos el problema de la mesa vacía en los restaurantes. Es decir, en nuestra web, en restaurant50.com, puedes elegir restaurantes recomendados, restaurantes a los que te gusta ir y tener un 50% en cualquier plato de la carta. Puedes preguntar, oye, ¿y esto cómo pasa? ¿Hay truco? Sencillamente no lo hay. Únicamente el restaurante, nosotros colaboramos con restaurantes que nos dan sus mesas de último minuto, es decir, reservas de hoy para hoy mismo, que en lugar de quedarse vacías esas mesas, la ofrecemos a nuestros usuarios. Tenemos prevista como objetivo poder estar en febrero en 3 nuevas ciudades, no solo en Sevilla, que ya puede reservar en más de 40 restaurantes, sino en Málaga, en Valencia y en Madrid. Al final todo esto es posible, indudablemente, aparte de la mentorización que aquí obtenemos y a todas las vías, todas las colaboraciones, a todas las relaciones que un sitio como el Cubo son las que nos está ofreciendo. Aquí en el centro físico lo que tenemos es un equipo que se dedica a identificar el punto de arranque que tienen los proyectos, cómo empiezan, o sea, en qué punto están cuando llegan, y lo que hacemos es asesorarles en las palancas que necesitan activar para que vayan creciendo de una forma más rápida. Andalucía Open Future nace con una vocación abierta, ¿no? Al final esto es un proyecto donde 2 gigantes como Telefónica y la Junta de Andalucía ponen en marcha un tren, pero con el objetivo de que podamos aunar todos los recursos públicos y privados posibles orientados hacia un mismo camino, ¿no? Entonces, las 10 universidades andaluzas se han subido a este tren con la idea de alinear recursos e intentar no trabajar cada uno por separado y unir fuerzas y realmente ofrecerle mucho más a los emprendedores. El papel de la universidad se considera clave en la necesaria transferencia de conocimiento al mundo de la empresa. En todo lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico y la investigación en particular, tanto la básica como aplicada, la universidad ha sido siempre la fuente, ¿no? Hay que tener en cuenta que prácticamente el 80% de la investigación en España reside en los laboratorios de las universidades. Por lo tanto, si esta es una iniciativa en la que lo que pretendemos es transferir lo que se investiga a la calle para que se convierta en algo útil, es evidente que se trata de una actor absolutamente indispensable. Sin la universidad sería imposible hacer esto. Hasta hace poco tiempo, cuando uno le preguntaba a un alumno, ¿tú qué quieres hacer cuando termina la carrera? Yo, unas oposiciones y hacerme funcionario. Hoy día esa respuesta es prácticamente nula. Y sin embargo ha crecido el porcentaje de mujeres y de hombres que terminan, que se egresan y dicen, pues a mí me gustaría montar una empresa. Yo lo he hecho con mis estudiantes y me he encontrado con sorpresas muy agradables, ¿no? Y con ideas muy bonitas que necesitan evidentemente que alguien se las oriente, que alguien se las fomente y por supuesto que alguien se las financie, ¿no? Sin dinero, ya decía Napoleón, que no se hace nada, ¿no? En toda combustión tiene que haber ante una cerilla, ¿no? Si no hay esa cerilla, la combustión no se produce. Y por tanto, esta es yo creo que una buena idea, una extraordinaria idea,
además de una muestra de algo que personalmente a mí me parece que es absolutamente indispensable para el desarrollo económico de cualquier región, cualquier país en este momento, que es la colaboración pública-privada. Este espacio, situado en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja de Sevilla, en el antiguo pabellón de Francia de la Expo 92, es un lugar de trabajo diferente, donde el talento se encuentra con las herramientas, las metodologías y las conexiones necesarias para su desarrollo. Un punto de encuentro para emprendedores de Andalucía, donde transformar ideas que se reflejen en proyectos empresariales viables y con futuro. El Cubo, un espacio para las oportunidades con el que terminamos nuestro programa de hoy. El próximo sábado, 28 de febrero, volvemos con un especial sobre el Día de Andalucía, en el que les ofreceremos una entrevista con el escritor Antonio Gala. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.